Entonces, la conferencia del día de hoy le corresponde a unos invitados muy especiales, a Juancho y a Gabriela. El tema de la conferencia es Mensaje de un adolescente desde el mundo espiritual. Entonces, esperamos que lo que hayan ellos programado, practicado para el día de hoy, les salga todo muy bien. Entonces, ya pueden compartir la pantalla. Le pedimos a todos mis hermanos, por favor, apagar sus micrófonos para no interrumpir con la conferencia. Si tienen también preguntas, las pueden hacer al final o por medio del chat. Gracias. Listo, Gaby. Bueno, bienvenidos para todos. Agradecemos a todas las personas que han llegado, que recibieron nuestra invitación. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Mensaje de un adolescente desde el mundo espiritual. Por el espíritu Neil, fotografiado por el medium Francisco Cándido Javier. Primero vamos a hacer una pequeña biografía sobre Chico Javier. Chico Javier fue un hombre sencillo y humilde, que se destacó por manifestar una gran variedad de mediunidades. Con el correcto uso de la facultad mediúnica, obedeció durante toda la vida la importancia de su misión. Supo utilizarla en armonía con los valores éticos morales desde la teoría a la práctica. Desarrolló de forma ejemplar la psicografía, la psicofonía, la clariaudiencia, la clarividencia, el desdoblamiento, la xenoglosia, entre otras formas de manifestación espiritual, siendo por ello considerado como el mayor medium de todos los tiempos. La parte teórica está basada por el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo. La pregunta 23 del libro de los espíritus nos dice: ¿qué es el espíritu? El principio inteligente del universo. Entonces, Carlitos, que es el adolescente de la historia, él cuando desencarna vuelve a ser espíritu y va de los espíritus. La pregunta 23A nos dice: ¿cuál es la naturaleza íntima del espíritu? No es fácil analizar el espíritu con nuestro lenguaje. Para vosotros no es nada, porque el espíritu no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Cuando dice que el espíritu no es una cosa palpable, hace referencia a que cuando Carlitos está en el proceso de desencarnación, pero la desencarnación está en el proceso, ve a la tía Eunice que ya está desencarnada, pero los demás que están alrededor de Carlitos no la pueden ver. La pregunta 76 nos dice: ¿qué definición se puede dar de los espíritus? Se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Cuando nos dice que los espíritus pueblan el universo fuera del mundo material, hace referencia a que los espíritus no solamente están aquí en el plano corporal, sino también están en otros mundos. La pregunta 68 nos dice: ¿cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos? El agotamiento de los órganos. Entonces la rosa que vemos aquí en la imagen está muriendo. Entonces significa que todos los seres tenemos un proceso de nacer, crecer, reproducir y morir. En la pregunta 68A nos dice: ¿se podría comparar a la muerte con la cesación del movimiento en una máquina descompuesta? Sí,
Cuando la máquina está mal armada, el mecanismo se rompe. Cuando el cuerpo está enfermo, la vida se retira de él. Entonces, ¿cómo podemos visualizar, ya sea por una enfermedad o por situaciones violentas, em, la persona ya desencarnada? Podemos observar que poco a poco el espíritu ya se desprendió del cuerpo y el cuerpo ya le sirvió como instrumento al espíritu. La pregunta 84 nos dice, ¿los espíritus constituyen un mundo aparte por el que nosotros vemos? Sí, el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorporales. Es cuando Carlitos entra al mundo espiritual, hay también una escuela para ellos. Entonces, poco a poco van desarrollando cada vez más su conocimiento o inteligencia. La pregunta 85 dice, ¿cuál de los dos es el principal orden de las cosas? ¿El mundo espírita o el mundo corporal? El mundo espírita, que preexiste y sobrevive a todo. Entonces, como podemos observar, aquí está el mundo espiritual. Y entonces, cuando Carlitos entra, de acuerdo a su estado evolutivo, él irá a habitar uno de estos lugares, una de estas ciudades o casitas. La pregunta 87 nos dice, ¿los espíritus ocupan una región determinada y circunscripta en el espacio? Los espíritus están en todas partes. Los espacios infinitos se encuentran poblados por ellos hasta lo infinito. Algunos están incesantemente a vuestro lado. Os observan y actúan sobre vosotros sin que lo sepáis. Entonces, como podemos observar, aquí están las personas. Y detrás están los espíritus buenos. Pero también depende del estado evolutivo de la persona. Si la persona es buena, los espíritus buenos la acompañan, la guían y nos observan. Pero si la persona es mala, los espíritus bajos se sintonizan con la persona. En la pregunta 149 nos dice, ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Cuando Carlitos desencarna, pues como aquí se vuelve a ser espíritu y regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Momentáneamente, ¿por qué? Porque cuando entra el mundo de los espíritus no se va a quedar allí para siempre. Él tiene un tiempo para quedarse allí y desarrollar su inteligencia o conocimiento. Y cuando se acabe ese tiempo, vuelve aquí al plano corporal a reencarnar y cumple su misión o tarea. Y cuando la termine, desencarna, vuelve a ser espíritu y así sucesivamente. Es un ir y venir. La pregunta es, ¿después de la muerte conserva el alma su individualidad? Sí, nunca la pierde. ¿Qué sería si no la conservara? Entonces aquí podemos decir que la individualidad se caracteriza por la personalidad del individuo y juega un papel muy importante que es el pensamiento, la emoción y el comportamiento del individuo. Y que en las diferentes reencarnaciones que tiene el individuo va fortaleciendo su individualidad de forma positiva. En la pregunta 154 nos dice, ¿es dolorosa la separación del alma y el cuerpo? No. A menudo el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. El alma no interviene en eso para nada. Entonces, cuando nos dice que el cuerpo sufre más durante la vida, sufre más porque ya sea por la enfermedad, por la vejez o por otras situaciones, el cuerpo, al alma no le afecta lo que le pasa al cuerpo.
La pregunta 155 nos dice, ¿cómo se opera la separación del alma y del cuerpo? Al romperse los lazos que la retenían, el alma se desprende. Esto hace referencia a que, como podemos observar, aquella persona ya desencarnada, vemos que el alma o el espíritu se va desprendiendo poco a poco de el cuerpo. Entonces, el espíritu ya es libre. La pregunta 155 nos dice, la separación se opera instantáneamente y por una transición brusca. ¿Hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte? Nos responde, no, el alma se desprende gradualmente. No se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad. Los dos estados se tocan y se confunden. Así, el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan, no se quiebran. Entonces, como podemos observar en la imagen, la persona ya desencarnada, el espíritu se va desprendiendo, como dice, poco a poco de sus lazos, pero estos se sueltan. Podemos observar que los lazos no se quiebran. En la pregunta 157 nos dice, en el momento de la muerte, tiene a veces el alma un arrebato o éxtasis que hace entrever el mundo al que regresará. A menudo el alma siente que los lazos que la atan al cuerpo se quiebran. Entonces, emplea todos sus esfuerzos para cortarlos por completo. Ya en parte desprendida de la materia, ve el porvenir de extenderse ante ella y goza por anticipado del estado del espíritu. Entonces, la persona ya encarnada que tiene el alma, pues siente que los lazos la atan al cuerpo. Y entonces emplea sus esfuerzos para cortarlos. Y cuando el alma ya los puede cortar, la persona ya desencarnó. Y vuelve a estar en el estado del espíritu. Y el espíritu es libre. La pregunta 160 nos dice, el espíritu encuentra de inmediato a quienes conoció en la tierra y que murieron antes que él. Sí, según el afecto que sentía por ellos y el que ellos sentían por él. A menudo acuden a recibirlo a su regreso al mundo de los espíritus y lo ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia. Entonces, cuando Carlitos entra al mundo espiritual, vienen sus familiares a recibirlo con mucho cariño y el afecto que sentía por ellos y el que ellos sentían por él. Y tía Unice lo ayuda a desprenderse de las envolturas de la materia. Es decir, que lo ayuda a entender de que ya no está aquí en el plano corporal, sino en el plano espiritual. La pregunta 380 nos dice, en un niño de poca edad, el espíritu, más allá del obstáculo que la imperfección de los órganos, opone a su libre manifestación. ¿Piensa como un niño o como un adulto? Cuando es niño, es natural que los órganos de la inteligencia, al no estar desarrollados, no puedan conferirle la intuición de un adulto. En efecto, su inteligencia se halla muy limitada en espera de que los años hagan madurar su razón. Esto quiere decir que los órganos de la inteligencia al no estar desarrollados, es normal que actúe como un niño y que su inteligencia se halla muy limitada en espera de que los años hagan madurar su razón. O sea, en el mundo espiritual hay una escuela y ellos van desarrollando su conocimiento y su inteligencia en esa escuela. Y poco a poco sus años van madurando, como dice acá, su razón.
La pregunta 381 dice, cuando el niño muere, ¿recobra de inmediato el espíritu su vigor primitivo? Así debe ser, puesto que está liberada de su envoltura carnal. No obstante, solo recobra su lucidez primitiva, cuando la separación es completa, es decir, cuando ya no existe ningún lazo entre el cuerpo y el espíritu. Entonces esto hace referencia a que el niño ya desencarnado recobra su lucidez primitiva y la separación del cuerpo y el espíritu es completa. Entonces cuando ya no existe ningún lazo entre el cuerpo y el espíritu. La pregunta 383 nos dice, ¿cuál es la utilidad para el espíritu de pasar por el estado de infancia? Dado que el espíritu encarna con miras a perfeccionarse, durante ese periodo es más permeable a las impresiones que recibe y que puedan favorecer su adelanto, al cual deben contribuir a quienes están a cargo de su educación. Esto hace referencia a que el espíritu debe pasar por el estado de infancia. El espíritu encarna con miras a tener más conocimiento, más inteligencia, y poco a poco se va desarrollando su conocimiento. Y que durante ese periodo pues es más permeable, o sea, es más receptivo como una esponja que absorbe conocimientos en lo moral y espiritual. Y que esto debe contribuir quienes están a cargo de su educación. ¿Quiénes están a cargo de su educación? Los padres. La pregunta 385 nos dice, ¿cuál es el deber que Dios ha confiado a los padres? La misión sagrada por la que tendrán que responder. De ese modo, la infancia no solamente es útil, necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen en el universo. Eso quiere decir que es el deber que Dios le ha confiado a los padres. ¿Cuál deber? El deber de la educación. Y la misión sagrada por la que tendrán que responder. Si educaron a un niño bueno, de buenos pensamientos y de buenas influencias, pues va a ser un ejemplo para la humanidad. Y también nos dice y explica que la infancia es una ley natural que Dios ha establecido en el universo. Por ejemplo, Jesús. Jesús nació como un bebé, creció en una niñez, se hizo adolescente y pasó a adulto. No quiere decir solamente porque Jesús es perfecto, nació como adulto y ya tuvo todos sus conocimientos. Él tuvo su desarrollo y poco a poco pues va siendo perfecto. La pregunta 658 nos dice, ¿la oración es grata a Dios? La oración es grata a Dios cuando se dice con fe, fervor y sinceridad. Es importante saber que desde temprana edad hay que enseñarle a los niños a que oren a Dios para que así poco a poco vayan teniendo confianza en Él, vayan comunicándose con Él y pues que les vaya bien en la vida con la ayuda de Dios. En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, ítem 8 nos dice, los espíritus que encarnan en una misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de veces espíritus simpáticos, ligados por relaciones anteriores que se traducen en un efecto recíproco durante la vida terrenal. Esto quiere decir que los espíritus que encarnan en una misma familia como parientes cercanos son espíritus simpáticos, que tienen esos ideales
que se sintonizan en el bien y en el amor al prójimo y en ser cada vez mejores, y estas familias son aquellas que hacen el bien para la humanidad. Y ahora le damos paso a mi hermano Juancho, que va a dictar, que va a narrar la historia de el adolescente. Bueno, pues muchas gracias, Gabriela, por explicarnos la parte teórica. Ahora yo les voy a narrar lo que ya es la historia del niño. Entonces, cuando Carlos está en el proceso de desencarnación, observó en la puerta que de ahí surgían de manera inexplicable delicados copos de sustancias fosforescentes. Entonces, ahí es cuando Carlitos empieza a observar unos copos fosforescentes para que nos impactara cuando viera a la tía que ya desencarnó hace ya varios años. Esos puntos de luz formaban un fino manto de gasa tenuísima, bajo el cual tuve la impresión de que alguien se movía. Entonces es cuando la tía Eunice empieza a tener ese proceso lento de manifestación. Seguía la novedad con enorme espanto, cuando apareció rasgando la cortina una mujer de bello porte, que no tuve dificultad en reconocer. Entonces acá es cuando ya la tía se manifiesta y él ya no tiene problemas para reconocerla. Era la misma del gran retrato que mamá conserva en casa. Era tía Eunice, su hermana, que murió cuando nosotros dos éramos pequeños. Entonces, cuando la tía se manifiesta, él ya no tiene problemas en reconocerla por ese vínculo familiar de tía y sobrino. Tía Eunice entró al cuarto y con gran sorpresa para mí abrazó a mamá sin que mamá la viese y después se sentó a mi lado diciendo: entonces, Carlitos, tú que eres tan valiente, ¿tienes miedo ahora? Entonces, acá, cuando tía Eunice abraza a la mamá, transmite amor, cariño, afecto y aprecio para demostrarle a Carlitos que aunque ella hubiera desencarnado o muerto ya hace mucho tiempo, esos lazos de hermandad no se quebraban. Me hallaba, sin embargo, tan angustiado. Experimenté un gran consuelo con las palabras alentadoras que me dirigía. Necesitaba que alguien me reanimase. Entonces acá es cuando Carlitos tenía angustia y dolor y la tía ya lo preparaba para llevarlo al mundo espiritual. Percibía el nerviosismo de papá, en las lágrimas de mamá, en la tristeza y el abatimiento del doctor Martín a mi lado, y concluí que las buenas disposiciones de ella eran favorables para mí. Entonces, ahí los papás tenían tristeza y dolor al ver que su hijo ya estaba en los últimos hálitos de vida. Carlitos percibe esas impresiones. Entonces, la tía Eunice, al ver ese cuadro tan doloroso, lo que ella hace es emanarle pensamientos de fortaleza y alivio. En verdad, en los buenos tiempos de salud, escuché extrañas historias de manifestaciones del otro mundo y me dejaban impresionado sin sueño. Entonces, acá se refiere a que Carlitos ya había escuchado sobre la vida del más allá, y en su corta edad, él lo que hacía era reflexionar sobre ello, donde muchas veces lo dejaba desvelado. Pero tía Eunice no podía inspirar miedo a nadie. Estaba linda y risueña, llenándome de confianza y optimismo. Me sentí, pues, reanimado, aunque reconociendo la desagradable rigidez de mi cuerpo, que yo no conseguía mover ni levemente.
Entonces, ahí la tía Eunice lo que hacía era llenarlo de fortaleza y alivio, porque ella sabía que Carlitos ya iba a dejar su cuerpo. El buen sueño. Después de acomodarse a la cabecera, nuestra tía puso la mano suave sobre mi cabeza y un gran alivio me bañó el corazón. Tuve la impresión de que rayos de sol me penetraban el cuerpo en desaliento. Entonces acá la tía Eunice empezó a aplicarle pases sobre su cabeza, donde le transmitía fortaleza y alivio a Carlitos, puesto que ya Carlitos estaba desligándose de su cuerpo. Quise dirigir algunas preguntas a tía Eunice, explicándole al mismo tiempo que sentía inmenso recelo de morir, aunque mis labios estaban casi inmóviles. ¿Tú, en verdad, crees que alguien puede desaparecer para siempre? Entonces, acá, la tía le dice que a pesar de que deje su cuerpo, su espíritu siempre va a estar en los corazones de sus seres queridos y que esos lazos familiares nunca se van a romper. Es necesario que duermas tranquilo, sin ninguna inquietud. Descansa, Carlitos. Te sin temor a la influencia del sueño. Yo velaré por ti. Entonces ahí es cuando Carlito ya entra a ese proceso de desencarnación y la tía Eunice le induce a ese sueño profundo. El sueño sin sueños duró apenas unas pocas horas, porque una extraña pesadilla me dominó totalmente. Me parecía vagar en una atmósfera oscura e indefinida. Entonces Carlitos es cuando en ese momento entra esa confusión de dejar el plano corporal y pasar al plano espiritual. Sentía que mamá se echaba de bruces sobre mí, pronunciando mi nombre angustiosamente. Observaba sus manos ansiosas tocándome el rostro y los cabellos. Oía sus gritos de dolor, pero inútilmente procuraba despertar y volver en mí. Entonces, como se puede evidenciar en la imagen, ese es el proceso en el cual ya Carlitos rompe esos lazos del cuerpo y se empieza a desligar poco a poco. Sufrí mucho en semejantes momentos de incertidumbre y aflicción. Me ayudó tía Eunice, que me amparaba cuidadosamente. Entonces, eh, ese es el proceso en el cual Carlitos ya regresa al mundo espiritual y la tía Eunice lo acompañaba y orientaba. Despertando. Solamente sé que desperté asustado, sin acertar con la situación. Me encontraba solo, encerrado en una habitación muy limpia e inundada de luz. Entonces, acá, después de que Carlitos desencarnó, es llevado a una habitación donde a su lado se encuentra la tía Eunice orando y ayudándolo a entender de que ese será su nuevo hogar. Cariño y confort. ¿Qué significaba aquella afirmación próxima a mí? Se conservaba tía Eunice, viva y bien dispuesta. Cariño. ¿Por qué te acobardas? No temas. Tanta serenidad infundió confianza. Con todo, los gritos que yo oía perturbaban mi equilibrio. ¿Por qué motivo escuchaba semejantes voces de mamá allí donde no había razón de ser? Entonces, acá, eh, a pesar de que la tía siempre estaba con Carlitos, esos lazos de madre e hijo no se rompían fácilmente. Y en ese momento el dolor y el miedo que envolvían a la madre los percibía Carlitos. No te asustes, hijito mío. Las voces que oyes son realmente de mamá, que uno puede comprender la vida.
Tú aún te encuentras unido a ella por vigorosos lazos de amor, lleno de apego desvariado y violento. Ten calma y procura distraerte. Entonces, acá Carlitos se unía a la mamá por vigorosos lazos de amor, pero a veces ese lazo podría volverse un apego violento donde le podría hacer daño a Carlitos. Familiares. Tía Eunice llegó con la abuela Adelia y con Antoñito. La abuela me causó una sensación más fuerte. No estaba temblorosa ni curvada. Me pareció mucho más joven, alegre y fuerte. Entonces, acá, para animar a Carlitos en ese estado que se encontraba él en su hogar de velación en entierro, la tía Eunice decide traerle a sus familiares que son la abuela y el primo Antoñito. A su lado estaba Antoñito, al que reconocí de pronto. Nuestro primo también había muerto en un hospital lejos de nosotros. Puso sus ojos afectuosos y dulces en mí, tranquilizándome el corazón. Nuestra cariñosa viejecita y el primo me abrazaron sonrientes. Entonces, acá el primo lo que hace es compartirle a Carlitos todas sus experiencias enriquecedoras y los amigos que hizo cuando llegó al mundo espiritual. Además de eso, le está dando cariño y confianza a Carlitos. La villa. Abuela Delia y tía Eunice, visiblemente satisfechas, me acompañaron al exterior, amparándome en los primeros pasos. Entonces, en lo que se refiere acá, es que los familiares de Carlitos siempre estuvieron con él hasta que él se recuperara. Me llevaron a la residencia de abuela Delia. Está rodeada de diversas flores, predominando las de color rojo, lo que da al jardín un aspecto de permanente alegría. Dice la abuela que tía Eunice fue la organizadora de la plantación, haciendo la elección de las flores cultivadas. Entonces, acá lo que nos dice Carlitos es que en el mundo espiritual también hay naturaleza y hay jardines. La oración. La abuela, que miraba el reloj con atención, nos convidó a la oración, explicando que había llegado el momento justo. Transcurridos algunos minutos de silencio, para los cuales la abuela Delia me pidió los mejores pensamientos. Y Eunice hizo una linda oración, en voz alta, rogando a Jesús nos amparase y esclareciese como siempre, ayudándonos a ser dignos de la bendición del Eterno Padre. Entonces acá nos dice que la oración es importante que la realicemos, especialmente por los desencarnados y especialmente por, para poderlos ayudar y entender de su nuevo estado y de su nuevo hogar. Y además, en el mundo espiritual también se hace oración por los seres queridos encarnados para ayudarlos y esclarecerles la partida de su ser querido. Compañeros, después de ser apto para la nueva tarea, pasé a formar parte de un grupo de 28 alumnos, todos recién llegados de la Tierra. Iniciándome en las lecciones, tuve la oportunidad de conocer a varios de sus compañeros. La mayoría permanece en la misma disposición de lucha mental en la que yo me encuentro. Entonces, acá en lo que se refiere es que los compañeros de Carlitos se encontraban en la misma sintonía que él se encontraba y eran ayudados a comprender y a entender que ese
iba a ser su nuevo hogar espiritual. No solamente nos enseñan, cuidan, confortan y orientan, también nos guían en lo moral y espiritual. Miguelito se encuentra, por ejemplo, en un curso de buen comportamiento y rectificación sentimental. Entonces, acá se refiere que en el mundo espiritual se amplían y se refuerzan los conocimientos en lo intelectual, moral y espiritual. Conciencia. Conciencia. He aprendido aquí muchas lecciones inesperadas. Jamás pensé que un niño perezoso pudiese hacer tanto mal. Su profesor le dice: ten calma y paciencia. Tú estás mejorando porque ya descubriste las propias faltas por ti mismo. Entonces, Carlitos lo que nos dice acá es que cuando uno es perezoso o perezosa, eh, uno hace demasiado mal, aunque uno no se cuenta, porque la vida a uno le da tiempo para aprovechar y utilizarlo, pero uno lo que hace es a veces malgastarlo, y ese tiempo se vuelve tiempo perdido. Este mensaje, Carlitos tuvo la oportunidad de dedicárselo a su hermano Dirceo. Entonces, conclusiones. El bien es la sementera de la luz, portadora de cosechas sublimes de alegría y paz, mientras que el mal nos ennegrece el espíritu, como la tinta oscura que mancha los blancos cuadernos escolares. Entonces, acá lo que nos dice es que Carlitos nos está hablando del bien y del mal, y las consecuencias que nos va a traer cada camino. Escucha la palabra esclarecedora de nuestros padres, los primeros amigos que la bondad divina colocó a las puertas de nuestra vida terrestre. Nunca desprecies los buenos consejos recibidos. No seas, pues, rebelde a la orientación del hogar. Entonces acá Carlitos nos habla de que todos los consejos que nos dan nuestros padres es para bien, que nos vaya bien en la vida y seamos personas de bien. Y además que debemos de valorar nuestros padres, porque como bien se sabe, hay muchos niños y niñas que no tienen los papitos, a los que se le llaman huérfanos. Entonces, para concluir, mis queridos hermanos, muchas gracias. Muchas gracias.